Hola amigos, ¿cómo están? Hola hermano, hoy es lunes 15 de septiembre de 2025. Pocas veces un historiador, un autor norteamericano, estadounidense, se ha ocupado del problema de la América del Sur o de Bolivia o del Paraguay. Países como el propio Charles Arnaiz, otro norteamericano, nos dice en su prólogo a la conducción de la Guerra del Chaco, esta importantísima obra, los dos países más pobres de la América del Sur, haciendo referencia a la Guerra del Chaco. Y uno de ellos es una historia, una vida impactante en realidad, el capitán David Zook Jr., bueno, que fue ascendido a coronel mientras estuvo desaparecido al haber participado en la guerra de Vietnam y al haber estrelládose su aeronave, la aeronave que él manejaba. Es una vida fascinante que está por descubrirse en realidad y cuya biografía está por escribirse. Su aeronave, que era una U-10B Super Courier, colisionó en el aire con un C-7A Caribou en 1964 en Vietnam, estando él, empero, en una misión de guerra psicológica, porque este aviador oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a la vez fue doctor en filosofía, dato no menor y dato un tanto raro. Entonces se encontraba en una misión de guerra psicológica cuando su avión colisiona en el aire con otro, en servicio de su país, claro. Sus restos solamente fueron encontrados según un comunicado de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, la Missing, la Oficina de los Desaparecidos, el año 2008, a través de estudios como material, restos dentales que fueron hallados en el lugar de la República Socialista de Vietnam, el problema de la Vietnam comunista, socialista de los años 60, que estalló con un conflicto donde se han utilizado por primera vez armas que no se pensaba que se iban a utilizar aún después de la bomba atómica, por su crueldad tremenda. Por ejemplo, las bombas de racimo, que causaban efectos devastadores, quemando la piel, la carne, que explotaban, como su nombre indica, ¿no?, por todo lado, y cosas tremendas. Entonces, David Zook Jr., que es el autor que escribió, que se preocupó mucho por este conflicto, por la guerra del Chaco y también por Bolivia y por el Paraguay, nos dio a luz en 1960 este libro intitulado La conducción de la guerra del Chaco. Está bastante desvencijada la edición que tengo. Acá dice Asunción, yo lo traje de Asunción del Paraguay, porque este libro no llegó a Bolivia, ciertamente. Al publicarse en Estados Unidos y al ser paraguayo el traductor, se imprimió en Buenos Aires en 1962, la primera edición en español. Sin embargo, tiene un estudio introductorio de otro aviador. Es posible que haya habido alguna relación, porque además es uno de los pocos libros que estudia el poder aéreo en en la guerra del Chaco, porque fue una de las primeras guerras, si no la primera, en realidad la primera guerra en América del Sur, en la que se utilizó como arma la aviación propiamente dicha en una guerra o conflicto internacional.
Entonces tiene un comentario del presidente René Barrientos Ortuño, del general de Fuerza Aérea René Barrientos Ortuño, que es elogioso ciertamente con la obra, y que, entre otras cosas, esta es la edición facsimilar que acabamos de publicar con la editorial Nación, que yo vengo impulsando, y en la advertencia que yo pongo en esta edición facsimilar, en esta advertencia, se puede ver con las fuentes, por ejemplo, de la Secretaría de la POW Missing Personnel Office del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, a través de un comunicado de prensa, por ejemplo, cuando da cuenta del hallazgo concreto de los restos del capitán David Zook Jr., que tenía el grado ya de mayor cuando ocurre el siniestro, cuando su avión se estrella con otro, y que al estar desaparecido es ascendido a coronel. Por eso tiene el grado de coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Este comunicado dice lo siguiente del Departamento de Defensa de Estados Unidos, publicado el 30 de septiembre de 2008. En 1992, un equipo conjunto de Estados Unidos y la República Socialista de Vietnam, dirigido por el Comando Conjunto de Contabilidad de Prisioneros de Guerra Desaparecidos, investigó el incidente en la provincia de Son Vi. El equipo entrevistó a ciudadanos vietnamitas que presenciaron el accidente y vieron restos entre los escombros. El equipo inspeccionó el sitio y encontró evidencia consistente con el accidente de Zook. Al examinar más tarde las pruebas recuperadas en el lugar, se encontró un pequeño fragmento de hueso. En 1993, otro equipo conjunto excavó el lugar del accidente y recuperó un fragmento de hueso y material no biológico, incluidas pequeñas piezas de ropa militar. En marzo de 2008 se llevó a cabo una excavación final y se recuperaron más restos humanos. Entre otras herramientas de identificación forense y pruebas circunstanciales, los científicos del CCPC también utilizaron comparaciones dentales en la identificación de los restos de Zook. El autor se interesó seriamente por la guerra del Chaco y publicó el estudio más acabado sobre cómo se condujo esta guerra. Y como vengo diciendo, hace una crítica severa a la conducción militar boliviana y a la falta de disciplina que cundió en el Estado Mayor boliviano. Refiriéndose a Peñaranda, dice: siempre contemporizador, nunca ordenador, nunca comandante, dice. Sus órdenes a veces eran muchas veces cuestionadas, representadas por el coronel Toro, por ejemplo. Entonces no imponía, no ordenaba como un comandante debía hacer. Y da unos pasajes muy importantes acá. No es menos duro con el Paraguay, que también tuvo insubordinaciones en su respectivo grado, digamos. Habla de la falta de armonía entre la conducción militar y política en Bolivia, que fue dramático al final, y que tiene seguramente buen grado de responsabilidad en la parte de negativa que llevó Bolivia en la guerra. Entonces es un libro realmente de frente, frontal, que nos hace empero ver asimismo los planes que tenía el Paraguay, que no pudo conseguir, ¿no? de tomar Santa Cruz, Puerto Suárez en Bolivia, la participación de la Argentina. Lo que nos llamaba mucho la atención, y veníamos diciendo, es que el autor, nació en el estado de Ohio en 1930, cursó en la Escuela de Guerra Psicológica de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, USAF Psychological Warfare School, del 51 al 52, sirvió en varias comisiones de guerra psicológica entre 1952 y 1953 en el Lejano Oriente, durante la campaña de Corea, incluyendo el comando de los destacamentos de la Fuerza Aérea incorporados en la primera compañía de altoparlantes y hojas volantes del Octavo Ejército de Estados Unidos en Corea. Y también sirvió en la tercera compañía de reproducción en el Japón.
Entre otras cosas que llama mucho la atención, es que fue, además de todo esto, doctor en filosofía de la Universidad de Wittenberg. No, bachiller en artes de la Universidad de Wittenberg y doctor en filosofía de la Universidad de Ohio. Además siguió estudios postdoctorales en la Universidad de San Marcos de Lima, Perú, en el Colegio de la Ciudad de México y en otros lugares. Es un autor muy interesante y es una vida que sin duda llama mucho la atención. Es digna de estudiar esta obra, La conducción de la guerra del Chaco, del capitán David Zuc, que murió en la guerra de Vietnam en 1964, pero que nos dejó esto. El precio del petróleo cotiza hoy 15 de septiembre, hoy 15 de septiembre de 2025 en el petróleo West Texas Intermediate, WTI, el que le compramos a los Estados Unidos, está en los $62.71. El petróleo de la OPEP está en los $69.93 y el West Texas Intermediate cotiza en los $62.71. Asimismo, el oro hoy cotiza en $3.680 la onza Troy. Seguimos.